hemos sido llamados a pescar. A ser discípulos que viven la vida de Cristo, para predicar en las casas y en el templo, enseñándoles a otros con nuestro ejemplo a amar y servir con excelencia a Dios, y amar a nuestros amigos hasta dar la vida por ellos. ¿Estás listo para ser transformado? ¿Estás listo para ser parte de una gran pesca? Bienvenido a casa. Ministerios Cristo el Salvador.
Hoy sé que tu amor me rodea.
damos toda nuestra adoración. Amén. Hemos orado, así que quiero pedirte que con mucho ánimo escuches la palabra de Dios, que celebres la palabra allí desde tu casa, que leas la Biblia en voz alta, que esta noche dispongas tu corazón para no salir igual, porque es Dios el que va a hablar a tu vida. Y estamos hablando de revivir, de volver a la vida, de cobrar nuevas fuerzas. Y hemos dicho que este 2021, cada uno de nosotros, familia de CCA, va a revivir. Así que puedes poner en los comentarios, yo voy a revivir. Cada uno de nosotros estamos trabajando, esforzándonos por revivir distintas áreas de nuestra vida. Y decíamos que revivir tiene que ver con estar cerca del corazón de Dios. Y es lo que tú y yo anhelamos. Sé que tú y yo anhelamos eso, estar cerca del corazón de Dios. Y ha llegado otra parte de esta serie. Así que quiero pedirte que con ánimo podamos recibir esta palabra. Y es que en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, todos somos controlados por algo o alguien. Existimos personas que decimos, no me gusta que me controlen. Yo sé que justo allí estás diciendo, a mí no me gusta que me controlen. Podemos decir con demasiada alegría y con demasiado orgullo, a mí nadie me controla. A mí nadie ni nada me controla. Pero cuando podemos escarbar un poco en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro diario vivir, nos podemos dar cuenta que muchos somos controlados. Somos controlados por pensamientos, por ideas, por personas. Somos controlados por hábitos, algunos muy buenos, otros muy malos. Somos controlados incluso por el pecado. Pero de manera diaria y de manera constante nuestra vida está siendo controlada. Y muchas veces sin darnos cuenta. Algunos amanecemos controlados por una emoción, controlados por la tristeza. Y todo el día estamos tristes. Vas al trabajo, a la escuela, estás en tu casa, en tu recámara, pero estás triste porque estás siendo controlado por ese sentimiento. Y todo el día estuviste triste. Algunos son controlados incluso por el clima. Su estado de ánimo es controlado por el clima. Si el clima está nublado, estás triste. Si está soleado, estás enojado. Y somos controlados por el clima. Otros somos controlados por personas. Por personas a las que estimamos, que amamos. Por personas que tienen cierto control en nuestra vida porque son nuestros jefes. Pero somos controlados por personas. Algunos son controlados por sus hijos, por sus esposas, por sus esposos. Y no estoy hablando de si es bueno o es malo. Simplemente lo que trato de mostrarte esta noche es que somos controlados sin darnos cuenta. Que hay situaciones y personas que nos controlan. A algunos nos controla el pecado. Y con tal de sentir placer, de sentir cierta satisfacción, vamos al pecado. Porque sentimos placer, porque nos hace sentir bien. Y cuando nos damos cuenta, somos controlados por el pecado. Y cuando nosotros accedemos a cierto control, siempre vamos a tener consecuencias. Siempre. Buenas o malas, cuando somos controlados por algo o alguien, siempre van a existir las consecuencias en nuestra vida. Siempre. Y hoy yo quiero hablarte del reino de Dios. Y el reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestra vida. Es el gobierno que Dios tiene en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y por lo tanto en nuestras acciones. Porque te decía, siempre
que somos controlados, va a haber consecuencias en cómo actuamos, en cómo caminamos, en cómo nos dirigimos. Cuando somos controlados por la tristeza, somos controlados por una emoción. Y esto tiene consecuencias, porque vivimos deprimidos, vivimos ansiosos. Cuando somos controlados por una persona, muchas veces no agradamos a Dios con tal de agradar a cierta persona en nuestra vida. Siempre va a tener consecuencias. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de que también va a tener consecuencias. Hablamos de que también va a haber acciones que resulten de ese control, de ese gobierno. Y cada gobierno, cada reino tiene un rey y tiene un territorio, un dominio. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos que el rey es Dios, que Él es Señor de señores. Hablamos de que el rey sobre todo es Dios. Hablamos de que la Biblia nos dice que había un prometido, Jesús de Nazaret. Y hablamos de ese reino, el reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida. Y como te dije, el gobierno de Dios tiene consecuencias en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, vamos a ver resultados. Vamos a ver resultados, ¿por qué? Porque vamos a ver el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque caminamos bajo el gobierno de Dios. Vamos a obtener el carácter de Cristo. Y vamos a ser fieles servidores de Él. Son tres cosas, vuelvo a repetir. Voy a ser alguien que es fructífero, que da fruto del Espíritu Santo. Voy a ser alguien que va a tener el carácter de Cristo. Y voy a ser un fiel servidor de Él, un activista del reino de Dios, cuando estoy bajo el gobierno de Dios. Así que algo que necesitamos en el revivir es revivir al reino de Dios. Tú y yo necesitamos revivir al reino, porque muchas veces sin darnos cuenta hemos muerto al reino de Dios. Hemos muerto al reino de Dios. En Mateo 4 y en Lucas 4 vemos una historia que yo sé que conoces. Y es cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y en esos 40 días y 40 noches de búsqueda de Dios, llega un momento en que el diablo aprovecha para tentar a Jesús. Y en los últimos versículos de esta historia podemos ver cómo es que el diablo le ofrece a Jesús conocer todos los reinos. Y quiero invitarte a leerlo. Mateo 4, versículo 8 en adelante. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró, escucha esto, todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Escucha esto. Lo que hizo el diablo con Jesús fue que le mostró todos los reinos del mundo. Todos. Y no solo eso. Le mostró la gloria que tenían todos estos reinos. Lo bueno, lo placentero, lo mejor de cada reino. El diablo se lo mostró a Jesús. Todo aquello que muchas veces anhelamos, el diablo se lo mostró a Jesús. Le dijo, mira todos los reinos, mira toda la gloria de los reinos. Todo eso lo vio Jesús. En el versículo 9, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Versículo 10, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Versículo 10,
adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. El diablo le mostró todos los reinos a Jesús y le mostró lo mejor y lo placentero de cada reino. Y esa fue la oferta. El enemigo le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar cada reino si solo haces algo. Te postras delante de mí y me adoras. Reconoces que yo soy tu rey. Te voy a dar cada reino, cada cosa que viste, cada cosa que causa placer, cada cosa que trae satisfacción, te la voy a dar solo si te postras y me adoras. Y Jesús rechazó esa oferta. Pero sabes, tú y yo, muchas veces, de manera constante, tenemos esa oferta en nuestra vida. De manera constante se nos presentan esas ofertas. Y son ofertas que vienen directamente del enemigo. Directamente del enemigo. Se nos muestran todos los reinos. Se nos muestra lo placentero de cada reino. Y quedamos cautivados por la gloria de cada reino. Lo que el enemigo quería hacer con mostrarle el reino, cada reino, a Jesús, era cautivarlo, era enamorarlo, para que dijera sí y se postrara y adorara al enemigo. Y muchas veces de manera constante tú y yo somos seducidos y enamorados por cada reino. Por cada reino. Y de manera constante decimos sí. Decimos sí a cada reino. Y sin darnos cuenta lo que hacemos es arrodillarnos y adorar al enemigo. Al enemigo. Sin darnos cuenta lo hacemos. Porque somos cautivados y seducidos por la gloria de estos reinos que muestran el enemigo. ¿A qué reinos te refieres, Yair? ¿A qué situaciones te refieres? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé, Yair? ¿A quién estoy adorando? ¿Quién es mi rey? ¿Cómo lo sé? Y quiero hablarte de manera que podamos identificarlo rápidamente. Lo primero es saber quién es el rey de tu vida. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Para quién vives? ¿A quién quieres agradar? ¿De quién quieres recibir el favor? ¿A quién sirves de manera constante en tu vida? Cualquier persona, cualquier cosa que te controle, está siendo el rey de tu vida. Y ese es un reino, escucha esto, que no es el reino de Dios. Es un reino que no es el reino de Dios. Y cuando nosotros damos control a alguien que no es Dios, lo que estamos haciendo es arrodillarnos y adorar al enemigo. Porque entonces el enemigo ha cumplido el propósito. Y es sacarnos del reino de Dios. Y es sacarnos del reino de Dios. Y cuando tú y yo estamos haciendo eso, hemos muerto al reino de Dios. Hemos muerto al reino de Dios. Y entonces es cuando nos controla algo o alguien que no es Dios. Y nuestras acciones son acciones que no glorifican a Dios, por más buenas que parezcan. Por más buenas que parezcan. Tú y yo necesitamos revivir el reino de Dios. Muchos desastres que estamos viviendo en nuestra vida
es porque hemos quitado a Dios del centro. Es porque hemos quitado a Dios del trono de nuestra vida. Muchos desastres que estamos viviendo es porque nosotros somos los reyes de nuestra vida, porque alguien más es el rey de nuestra vida, porque una labor, una idea es el rey de nuestra vida, pero no lo es Dios. No lo es Dios. Necesitamos revivir al reino. Romanos 4:17 dice esto: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando me doy cuenta del contexto de Romanos 4, escucha esto, son personas discutiendo porque no están a gusto con lo que come el otro, porque no están a gusto con lo que bebe el otro. Y se están enfocando en qué come, en qué bebe, en qué viste, en cómo camina. Y lo que llega a decir el apóstol Pablo es, pues el reino de Dios no se trata de eso. Y muchos estamos enfocados en nuestra bebida, en nuestra comida, en lo que usamos, en lo que necesitamos para el día de mañana. Estamos enfocados en eso. Nuestras pláticas son pláticas de cómo va a ser el futuro, cómo voy a estar económicamente, qué voy a vestir, qué voy a usar. Pero el reino de Dios viene a cambiar todo eso. El reino de Dios viene a enfocarnos y viene a decirnos, mi reino se trata de bondad, se trata de paz, se trata de alegría en el Espíritu Santo. Ese es mi reino. El reino de Dios no está basado en nuestros ideales. El reino de Dios no está basado en nuestros principios y mucho menos está basado en nuestra comodidad. El reino de Dios está basado en los principios de Dios, en los ideales de Dios. El reino de Dios está basado en darle gloria a Dios. En eso se basa el reino de Dios. Entonces, cuando yo quiero ser parte del reino de Dios, tengo que darme cuenta que va a ser un reino totalmente diferente al que estoy acostumbrado. Y que no se trata de mí, se trata de darle gloria a Dios. De eso se trata el reino de Dios. Constantemente Jesús en la tierra predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios lo estoy demostrando, decía Jesús. Y lo demostraba por medio de milagros, por medio de señales, por medio de liberación, por medio de prodigios. Y no solo eso, lo demostraba por medio de misericordia, por medio de amor, por medio de generosidad. Por eso muchas veces Jesús hacía comentarios que dañaban los pensamientos de los fariseos. Porque el reino que él venía a traer era totalmente a los principios que los fariseos tenían. Vino a poner sus ideas de cabeza. Porque él venía a hablar directamente del corazón del Padre y lo que él anhelaba de nosotros. El reino de Dios es la iglesia de Cristo. Es su iglesia. El reino de Dios son demasiadas cosas. Me encanta algo que tengo aquí. El reino de Dios significa varias cosas, aunque todas ellas relacionadas y con algo en común, que es glorificar al Padre. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Por eso quiero preguntarte esta noche, y te pregunto de manera directa, ¿en qué reino estás viviendo? ¿En qué reino estás viviendo? Familia SSA, ¿en qué reino estamos caminando? ¿Bajo el control de quién o qué? Bajo el control
persona o de qué idea. Necesitamos darnos cuenta si realmente estamos caminando en el reino de Dios o estamos siendo controlados por alguien más o por otra cosa. Porque si estamos siendo controlados por alguien más o por otra cosa o por otra idea, estamos muertos al reino de Dios. Estamos muertos al reino de Dios. Y si queremos estar cerca del corazón de Dios, tenemos que vivir en su reino. Si queremos estar cerca del corazón de Dios, lo que tenemos que hacer es vivir bajo su control, bajo su gobierno. Y tenemos que aprender a hacer su dominio, su territorio. Que Él pueda controlar tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu espíritu. Y que por consecuencia veas fruto, veas el carácter de Cristo en tu vida y puedas ser un servidor fiel y un seguidor fiel de su palabra. De su palabra. Ahí mismo en Mateo capítulo 6. Quiero leerte unos versículos en el versículo 31 al 33 que dicen esto. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, escucha esto, me encanta y me confronta. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Esas preguntas, estamos hablando del reino de Dios y esto es profundo. Así que prepara tu corazón para recibir lo profundo de Dios. Estas preguntas, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Está diciendo Jesús, esas cosas son de los incrédulos. Esos pensamientos son de los incrédulos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque tal vez hace un rato estaba preguntando, tengo hambre, ¿qué voy a comer? Se me antoja esto, se me antoja aquello. Pero Jesús estaba llevando a su pueblo a otro nivel y le estaba diciendo, esas cosas son de los incrédulos. Pero su Padre Celestial, escucha esto, ya conoce todas sus necesidades. ¿A qué está refiriendo? A aquella persona que le dominan estas preguntas y que no ha aprendido a descansar sabiendo que Dios tiene el cuidado para suplirlo y que está ansioso, afanado de todo esto. Que todo esto, todas estas preguntas controlan su vida de manera constante. Entonces llega el versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Por encima de todo. Por encima de todo, busquen el reino de Dios. Dios está pidiendo algo. Y Dios está pidiendo que dejemos de buscar otros reinos. Que dejemos de buscar otros reinos. Muchos estamos buscando otros reinos. Estamos buscando el reino del placer. Estamos buscando el reino de la posición. Estamos buscando el reino del triunfo, el reino del poder. Muchos estamos buscando distintos reinos. Y lo que Dios nos está mostrando aquí a nosotros, nos está diciendo, deja de buscar otros reinos. Ya no lo busques. Deja de buscar otros reinos. Deja de buscar otro reino y busca el reino de Dios por encima de todos esos reinos. Busca el reino de Dios y lleva una vida justa.
Dios y su reino son primero. ¿Estás aquí? Alguien que quiere estar cerca del corazón de Dios, alguien que quiere revivir al reino de Dios, sabe que Dios y su reino son primero. Eso es estar controlado bajo la autoridad de Dios. Sabe que Dios y su reino son primero. La comunión con Dios en nuestra vida, familia, es un no negociable. La comunión con Dios no se negocia. No se negocia. Es un no negociable. Vivir en el reino de Dios, vivir controlado bajo la autoridad de Dios, vivir en los principios de Dios, vivir obedeciendo a Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, también es un no negociable para el que quiere estar cerca del corazón de Dios. Dos no negociables: la comunión con Dios y el vivir en el reino de Dios. Dos no negociables. Está diciendo Jesús: busquen primero el reino de Dios. ¿Qué estás buscando? ¿Qué reino estás buscando? Esta noche Dios está pidiendo que revivas a su reino, que lo pongas en primer lugar, que lo pongas en primer lugar, que dejes de ser dominado por otros reinos, por otras ideas, que dejes de obedecer a otros reyes, incluso a ti mismo, porque puedes decir: a mí nada me controla. Pero tu ego, tu orgullo te controla. Te controla, y ese es tu rey eres tú mismo. Dios está pidiendo que dejes eso y que te alinees a su voluntad. Y que te alinees a su voluntad. Es tiempo de revivir al reino de Dios. Te decía hace un rato todo lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, créeme que es más de lo que merecemos. Y es más de todo aquello de lo que hemos vivido aquí en la tierra. ¿Cómo revivo al reino, pastor? ¿Cómo revivo al reino? Primero, entra en un proceso donde las intenciones de tu corazón tienen que ser cambiadas. ¿Por qué? Porque cuando soy controlado por otro rey, las intenciones de mi corazón tienen que ver con agradar a ese rey. Tienen que ver con ganarme el favor de ese rey. Si el rey de mi vida es mi carne, todo lo que hago, todas las intenciones de mi corazón que después van a mi mente y después se convierten en acciones, tienen que ver con agradar a la carne. Es momento entonces de entrar en un proceso de cambio donde las intenciones de mi corazón tienen que ser cambiadas para agradar al Dios vivo. Y eso solo se puede con ayuda del Espíritu Santo. Y es momento de involucrar al Espíritu Santo en este proceso de mudar el corazón. Y Dios esta semana me hablaba fuertemente sobre eso, sobre mudar el corazón. Para ver lo que Dios quiere hacer en estas temporadas, va a ser necesario mudar las intenciones del corazón. Escucha esto. Va a ser necesario cambiar las intenciones del corazón por aquellas intenciones que solo tienen que ver con agradarlo y con darle gloria. Así que, sin más, es momento de entrar a un proceso de cambio, donde todo tenga que ver con darle gloria a Dios. Segunda cosa que tienes que hacer: después de que cambies las intenciones de tu corazón, lo que tiene que empezar a suceder es cambiar tus prioridades. Entonces, lo segundo que tengo que hacer es armonizar mis prioridades y poner en primer lugar a Dios
su reino. Y dije esta palabra, armonizar. Tienes un trabajo, tienes una familia, tienes demasiadas obligaciones, demasiadas responsabilidades. Pero cuando pones a Dios primero y su reino, y me encanta porque el reino de Dios no solo está en la iglesia, el reino de Dios está en tu trabajo, está en tu familia, está donde quiera que andes, porque el reino de Dios, cuando has revivido a Él, vive en ti. Entonces, cuando tú pones a Dios y su reino primero, lo que hace es que todas las demás prioridades se armonizan a la voluntad de Dios y a su reino. Y a su reino. Así que lo que sigue es armonizar tus prioridades al que es primero, a Dios y a su reino. Ya van dos. Tercera cosa que tengo que hacer para revivir: me tengo que volver un activista en el reino de Dios. Un activista. Porque puedo ser alguien que está pasivo en el reino de Dios, y alguien que es pasivo en el reino de Dios no crece. La palabra activista nos da miedo, pero no hay forma de crecer si no estoy activo. Si no estoy activo, si no estoy ejercitándome. Por eso tengo que aplicar la palabra de Dios de manera constante en mi vida, y tengo que exponerme a la necesidad de otros, en forma de servicio, en forma de generosidad. Y entonces empiezo a revivir en el reino. Empiezo a revivir en el reino de Dios. Porque estamos llamados como hijos de Dios a caminar en el reino de Dios, a ser controlados por Dios y no por el enemigo. Estamos llamados, escucha esto, tú estás llamado a adorar a Dios, a adorar al único Dios vivo, a servir al Dios vivo. Estás llamado a fructificar, a tener el carácter de Cristo. Y no estás llamado a servir a otros reinos. No estás llamado a postrarte y adorar al enemigo sirviendo a otros reinos. Estás llamado a revivir al reino de Dios. Estás llamado a eso. Así que me encanta esto, porque Dios preparó un reino en el cual nosotros podemos caminar bajo su gobierno, bajo su dirección, bajo su voluntad. Y eso es lo que te espera cuando te alineas a Él. Cuando reconoces que Él es el único que merece ser glorificado en tu vida. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás, y vamos a orar allí. Señor, decimos, venga tu reino a nuestra vida. Venga tu reino a nuestra vida. No queremos ser controlados por ningún otro reino. No queremos ser controlados por ninguna persona, por ninguna idea, por ninguna cosa. Queremos ser controlados por ti, Señor. Queremos ser controlados por ti. Que nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos sea controlado por tu presencia, Señor. Queremos caminar en tu reino. Así que, Señor, revivimos al reino de Dios esta noche. Revivimos al reino de Dios y nos alineamos a tu voluntad. Nos alineamos, Señor, y caminamos confiando que eres tú el que tiene el control de nuestra vida. Y somos intencionales en que así sea. Muchas